El contenido de Easy crea adicción. Si necesitas una dosis mayor, la encontrarás en nuestro Instagram y también en el blog semanal. En YouTube, te esperamos todos los jueves a las 7. Hola chicas, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas y bienvenidos una semana más al canal de Easy. En el vídeo de hoy vamos a hablarte de la anatomía y ecografía de la región lateral del codo. Una zona difícil de explorar en ocasiones, ya que la gran cantidad de vientres musculares que nos encontramos a este nivel puede hacer dificultosa la exploración. Pero no te preocupes, no pasa nada. Vamos a darte el paso a paso para que hacer esta exploración en consulta sea súper sencillo. Para que puedas llegar a hacer esto, hay un paso que no puedes saltarte, y es entender la anatomía de la región, que es lo que vamos a explicarte primero. Y después te enseñaremos a identificar todas esas estructuras a través de la ecografía. Así que si te parece, empezamos. No sé si lo sabías, pero el codo, después del hombro, es la segunda región que más se lesiona en el miembro superior. Hay una gran cantidad de lesiones que te puedes encontrar en consulta, desde lesiones ligamentosas, tendinosas, articulares, lesiones óseas, un cóctel importante. Pero claro, cuando una persona llega a consulta con dolor lateral de codo, lo que nos resulta realmente complejo es saber cuál es la fuente nociceptiva, qué estructura de todas las que nos encontramos a ese nivel es la que está provocando el dolor. Para poder identificar la estructura dolorosa vas a tener que hacer dos cosas. Primero, una buena exploración, y lo segundo, una exploración ecográfica que te ayude a identificar el estado de las estructuras de la región. Y vengo a darte una buena noticia, porque la ecografía ha demostrado ser la prueba de elección para explorar las estructuras de la región lateral del codo. Aunque te digo una cosa, si sospechas que tu paciente puede tener un problema intraarticular, un problema del cartílago, por ejemplo, un problema de la propia articulación, lo mejor es que derives para que le hagan una resonancia magnética o un TAC. Pero si sospechas que la fuente nociceptiva es de un tejido blando, es de un tendón o es de un ligamento de la región lateral, la ecografía te va a ayudar a identificar perfectamente qué puede estar ocurriendo a ese nivel. Y ahora te preguntarás, ¿con el ecógrafo que yo tengo en consulta puedo hacer esta exploración que me vas a enseñar? Y la respuesta es que sí. Con que tengas una sonda de unos 10 MHz vas a ser capaz de identificar perfectamente las estructuras de esta región, ya que se encuentran a un nivel muy superficial y hay poco tejido celular subcutáneo. Esto va a hacer que la exploración sea muy fácil. Obviamente, si tienes una sonda de 20 MHz, pues vas a poder ver hasta las ramas nerviosas intraarticulares que se proyectan hacia esta región. Pero con una sonda de 10 MHz vas a poder identificar sin problema todas estas estructuras que te voy a enseñar. Vamos a empezar con la anatomía. El epicóndilo lateral, que es este que te he marcado por aquí, es mucho menos prominente que el epicóndilo medial. Puedes probarlo a través de la palpación. Si tocas tu epicóndilo medial y después el lateral, te vas a dar cuenta que el epicóndilo medial es mucho más prominente. La primera estructura que envuelve a toda la región del codo es la cápsula articular y debes conocer sus límites. Te voy a poner aquí un vídeo para que veas dónde empieza y dónde acaba esa cápsula articular. En la parte anterior se inserta en la diáfisis humeral, por encima de las fosas radial y coronoidea. Distalmente se inserta en la cara anterior de la coronoides y el ligamento anular. Y en la parte posterior del húmero se inserta por encima de la fosa oleocraniana. ¿Por qué es importante que conozcas los límites? Porque si sabes dónde finaliza esta, serás capaz de identificar cualquier alteración que está presente a nivel estructural. Vamos a hablar de otra estructura, la membrana sinovial. ¿Dónde la encontramos? Bien. Aquí apunta una cosa, la membrana sinovial siempre va a formar una capa interna, va a estar pegada a la articulación. Esta será la membrana sinovial. Aquí estará el hueso. Y la cápsula articular envolverá a todo lo anterior. ¿Vale? Entre medias, entre la membrana sinovial y la cápsula articular, encontramos una serie de almohadillas grasas. Esas almohadillas grasas se encuentran entre la cápsula y la membrana sinovial. Por lo tanto, son intracapsulares, pero extrasinoviales. Y en el codo lateral, esta
cápsula articular, esta envuelta externa, se encuentra además reforzada, como ves aquí en la imagen, por una serie de ligamentos. Los dos ligamentos principales que la refuerzan a nivel lateral son el ligamento colateral radial propio y el ligamento anular. Y ya por último, para acabar el repaso anatómico, vamos a recordar cómo se empaqueta la musculatura a este nivel. Mi consejo para que no te olvides y te quede clara la disposición de la musculatura, vamos a hacer una cosa. Estúdiate toda la musculatura en un único brazo. Elige uno, el derecho o el izquierdo. Yo aquí, por ejemplo, he puesto el derecho, ¿vale? Y lo vamos a estudiar siguiendo este orden. Primero estudiaremos la musculatura que se encuentra en profundidad y después estudiaremos la musculatura que se encuentra en superficie. Además, la nombraremos de una forma determinada, de anterior a posterior. Ya verás cómo así no se te olvida. La musculatura profunda del brazo, de anterior a posterior, es muy sencilla. Primero, porque los tres primeros vientres musculares van a ir proyectados hacia el primer dedo. Y estos van a ser el abductor del primer dedo, el extensor corto del primer dedo y el extensor largo del primer dedo. Ya tendríamos tres. Y nos quedaría uno, que sería el extensor del segundo dedo o del índice. Y ahora vamos a los superficiales, que nos los vamos a encontrar más en la parte proximal. Son vientres musculares más grandes. Todos esos vientres musculares tapizan el brazo en su región anterior. Y de anterior a posterior los vamos a nombrar de la siguiente manera. De anterior a posterior los vientres musculares serán braquiorradial, extensor radial largo, extensor radial corto, extensor de los dedos, extensor del quinto y por detrás extensor ulnar o cubital del carpo. Así de sencillo. Sigue ese orden y nunca más se te va a olvidar. Y ahora vamos a por una de las estructuras que te vamos a enseñar a explorar ecográficamente y es el tendón común o tendón conjunto epicondilio. Es un tendón que en la exploración transversal va a presentar una arquitectura característica. Debes conocer cuál es la disposición de cada uno de esos tendones a nivel del tendón conjunto. ¿Por qué? Porque cuando tu paciente acuda a consulta con dolor lateral y si has identificado que es el tendón la fuente nociceptiva, debes conocer cuál de las porciones tendinosas es la que está afectada. No lo van a estar todas. Además, los estudios nos dicen que las fibras del extensor radial corto son las que primero se afectan, pero tienes que saber dónde está el extensor radial corto. Vamos a verlo. Ahora lo verás en ecografía, pero para que te hagas una idea de qué es lo que nos vamos a encontrar después. Si hacemos un corte transversal del tendón conjunto, te vas a encontrar las siguientes estructuras. Te las pongo también por aquí. El primer tendón y más anterior, la parte más anterior del tendón conjunto, estará formada por las fibras del extensor radial corto. En la parte media nos vamos a encontrar a la sección tendinosa del extensor del quinto. Más posterior nos encontraremos al extensor cubital y por encima de todo, recubriéndolos, sobre todo recubriendo al extensor cubital y al extensor del quinto, te encontrarás al extensor común de los dedos. Así que fíjate, si tú conoces esta arquitectura topográfica, te va a ser mucho más fácil entender qué porción tendinosa es la que afecta a tu paciente. No te lo he dicho antes, pero entre esa interfase superficial formada por los tendones y la cortical ósea quedará un espacio entre medias. Ese espacio estará formado por los ligamentos, sobre todo por el ligamento anular y el ligamento colateral radial. Ahora que ya tienes clara la anatomía de la región, si te parece, vamos a por la exploración ecográfica. Para hacer la exploración del tendón conjunto epicondilio, vamos a empezar primero por un corte longitudinal. Esto es lo que nos recomiendan las guías. Es una exploración mucho más sencilla que en el corte transversal y una vez que te has ubicado en este corte, va a ser mucho más fácil que entiendas qué es lo que estás viendo o identificando en un corte transversal. Posiciona a tu paciente con una ligera flexión de 90 grados, con la mano en pronación y el antebrazo apoyado en la camilla. Es importante que adquieras esta posición para poder hacer una exploración dinámica en el caso que quieras hacerla. Si tienes el antebrazo apoyado en la camilla, vas a poder movilizar el brazo de tu paciente con muchísima más facilidad. Así que te recomiendo esta posición para la exploración. Una vez que tenemos colocado al paciente, lo que vamos a hacer es iniciar nuestra exploración. Ya sabemos que vamos a tomar como referencia el epicóndilo lateral, que como te hemos dicho antes es menos prominente que el medial. En un corte longitudinal, lo primero que vas a identificar son dos corticales óseas. Vas a poder ver la cortical del radio
y vas a poder ver la cortical humeral. Las distintas estructuras que vamos a identificar a continuación se corresponden con las que hemos hecho en el repaso anatómico. Fíjate, en la interfase profunda y entre ambas corticales óseas lo que vas a ver es un pequeño triangulito hiperecogénico. En función del equipo que tengas lo vas a ver más o menos bien delimitado, pero esto no es otra cosa que la plica sinovial, ¿vale? Esa plica sinovial que se va a encontrar siempre en profundidad. Luego, pegadito al radio, vas a ser capaz de diferenciar una estructura que lo envuelve, también hiperecogénica y laminar, que tiene una fina capa anecoica en la superficie que lo diferencia de la interfase que tiene por encima. Pues este es el ligamento anular, ¿vale? Este es el ligamento anular. Y seguido de él, proyectándose hacia el húmero, lo que te vas a encontrar es el ligamento colateral radial. Estos son los dos ligamentos principales que nos vamos a encontrar en la cara lateral del codo. En ocasiones se confunden con el tendón, pero no. Siempre la interfase profunda a este nivel la va a formar el componente ligamentoso. De hecho, los tendones están separados de la cápsula articular por ese paquete ligamentoso. Y ahora, en la interfase superficial, ¿qué es lo que nos encontramos? Pues al tendón conjunto epicondilio. En función de la posición que tengas con la sonda, si la basculas más hacia anterior o más hacia posterior, vas a ser capaz de identificar algunas de las fibras tendinosas de los componentes que hemos mencionado antes o de otros. Recuerda que hemos dicho que de anterior a posterior los tendones que nos encontramos son al extensor radial corto, al extensor del quinto y más posteriormente nos vamos a encontrar al extensor cubital. Por encima de ellos y más tirando hacia posterior nos vamos a encontrar el extensor común de los dedos. Pero aquí en un corte longitudinal es difícil diferenciar esto, ¿vale? Pero si tienes en cuenta cuál es la arquitectura que tiene en el corte transversal, pues en función de cómo balances tu sonda hacia anterior o hacia posterior estarás cortando más unos vientres tendinosos u otros. Pero aquí la valoración que haces es más global, en conjunto, de cómo es la arquitectura del tendón a ese nivel. Si quieres ser específico e identificar cuál de los componentes tendinosos es el que puede estar más afectado, lo vas a hacer en el corte transversal, que te lo enseñaré ahora después. Esto que estábamos haciendo antes es una maniobra dinámica. ¿Para qué? Para ver cómo se comporta la plica, para ver si hay algún problema intraarticular, para ver si existe alguna estructura que pueda estar comprometiendo la articulación, para ver también cómo desliza el componente tendinoso, cómo articula el húmero y el radio, si hay algún problema a nivel ligamentoso. Siempre cuando hacemos movilizaciones vamos a ver muchísimo mejor cómo se diferencian cada una de las estructuras. Sobre todo vamos a ser capaces de diferenciar mejor el componente ligamentoso del componente tendinoso. Así que te recomiendo que siempre en tus exploraciones hagas una maniobra dinámica. Vamos ahora a ver cómo se observaría todo esto en un corte transversal. Lo que haremos será cambiar la posición de la sonda para cortar el tendón en transversal. Partimos del corte longitudinal y una vez ahí bascularemos nuestra sonda a 90 grados. Aquí ya estamos cortando ese paquete tendinoso que te explicábamos antes, donde tenemos que tratar de identificar las diferentes porciones que forma el tendón conjunto epicondilio. Es muy difícil, chicas, chicos, o sea, no os agobiéis con esto, porque el esquema que os hemos propuesto antes es para que os orientéis y ubiquéis mejor cuál de cada una de qué porciones conforman el tendón conjunto. Y es cierto que vais a ser capaces de identificar esa interfase superficial mejor, que en la parte anterior vais a poder ver una estructura difusa que puede que más o menos esté diferenciada de la parte posterior, pero es complicado aislarlas, ¿vale? Sí que tenéis que tener en cuenta, como os hemos dicho antes, que el extensor radial corto es el que más se afecta. Por lo tanto, vuestra exploración es hacer especial hincapié en el análisis extensor radial corto, que nos lo vamos a encontrar en la parte más anterior,
¿vale? Nada, este es un detalle a tener en cuenta, pero realmente lo que tenéis que hacer es una exploración de todo el conjunto. Recordad que entre el hueso y el complejo tendinoso nos vamos a encontrar a este nivel al ligamento anular, que también, os digo, es difícil de identificar a simple vista, pero si tenéis en cuenta cuál es su arquitectura y cuál es su discurso, en caso de patología es cuando de verdad vais a ser capaces de identificar su alteración. En una persona sin alteración estructural es muy difícil a este nivel diferenciar bien y con claridad los diferentes planos. Pero si sabéis que a este nivel se encuentra el ligamento y que en esta interfase más superficial ya se encuentra el tendón, no os equivocaréis en el caso de que llegue un paciente con alteración de esta interfase. ¿Ok? Y ya por último, lo último que os quería enseñar, el ligamento anular del radio. Vais a hacer un corte longitudinal del tendón conjunto, vais a fijaros en vuestra cabeza del radio y quiero que veáis esa estructura hiperecogénica que lo abraza por encima, que está bien diferenciada, y que en una maniobra dinámica veáis cómo ese ligamento desliza respecto a la articulación. Podéis cortarlo también en transversal y aquí sí que vais a ser capaces de ver esa estructura blanquecina que acompaña a toda la cortical ósea. Pues todo eso es el ligamento anular. Si hacéis un barrido antero-posterior vais a verlo en toda su dimensión. Bueno, chicas, chicos, espero que os haya servido, que os haya ayudado y que a partir de hoy tengáis un poco más clara cómo se realiza una exploración de la cara lateral del codo. Recordad que todos los miércoles a las 8 de la mañana tenéis un post nuevo en nuestro blog. Y los jueves a las 7 tendréis vídeo nuevo en YouTube. Si queréis aprender más sobre ecografía, recuerda que tienes la formación de Easy Top Ecografía, donde te enseñamos a explorar todas las estructuras de miembro superior y de miembro inferior al detalle. Cada una de ellas con el paso a paso necesario para que no tengas ningún tipo de duda a la hora de estudiar por tu cuenta, en casa o en consulta, incluso con otros compañeros. Así que sin más, nos vemos la semana que viene. ¡Chao!